bienvenidos a este espacio donde hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Nos encontramos con, Mi nombre es Heidi Andrea Rojas Bolaños. Mi nombre es Michelle Pernía. y mi nombre, Lady Lorena Urriago Pinzón, y somos de séptimo y décimo semestre del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema clave y es la Ley 9 de 1979, conocida como la Ley de la Salud. Quizás se han preguntado, ¿de verdad las empresas cumplen con lo que dice esta norma? O tal vez, ¿qué tanto participan los trabajadores en los programas de seguridad y salud en el trabajo? ¿O cómo se enfrenta esta ley a los nuevos retos de la tecnología como el teletrabajo, el estrés laboral o las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC? Bueno, hoy no vamos a limitarnos a leer la norma, sino a debatirla y aterrizarla a la realidad actual de lo que son las empresas y los trabajos. Veremos puntos a favor y puntos en contra. Algunas reflexiones también sobre su vigencia. Acompáñanos en este episodio donde analizaremos juntos qué tan aplicable es esta ley en el día a día laboral y qué aprendizajes podemos sacar para fortalecer nuestra cultura en cuanto a la prevención. Bueno, ¿crees que las empresas hoy cumplen con lo que realmente establece la ley? Pues yo estoy a favor, ya que esta ley nos favorece mucho pues en todas las empresas, ya que es un factor clave a la importancia pues de la salud ocupacional, ya que no solo como previene los riesgos, es una tarea pues muy importante en las empresas, ya que nos ayuda a identificar y evaluar sobre todo como los riesgos que tienen las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, eh, y pues controlar como los lugares de trabajo que pues tienen los colaboradores. Entonces yo en ese punto sí estoy de acuerdo. Ok. Bueno, a mí me parece que las empresas que si cumplen con la ley, las empresas más grandes, las multinacionales y empresas muy formadas, me parece que sí, porque tienen entes reguladores, auditores, pero las pequeñas y medianas empresas siento que tienen la ley más como un requisito de papeleo, más de cumplimiento y de proceso. Igual a mí me parece que la ley, esta ley, pues como es la base, es la principal, fue como de las primeras que comenzó a hablar de salud ocupacional, también es muy ambigua, o sea, toma diferentes temas, o sea, habla de los objetivos, de las responsabilidades de la empresa, del empleador, del Ministerio de Trabajo, pero aún así sigue siendo muy ambigua. Entonces, en el momento de leerla y de comenzarla a desarrollar, pues hay muchos vacíos y está a la interpretación de la persona que esté pues llevando el tema de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, que en su mayoría de las empresas pequeñas no suele ser un profesional de seguridad y salud en el trabajo, suele ser un tecnólogo, a veces suele ser la persona de recursos humanos que no tiene ninguna pues experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso siento que esta ley, aunque fue la principal y fue la base de las siguientes, sí es muy ambigua, es muy ambigua y se debe ir reforzando muchos temas de esta ley que toca, eh, como para profundizar un poco más. Aunque siento que las grandes empresas, por las auditorías que tienen que cumplir y por los sellos de calidad, se revisa mucho como si están cumpliendo en sí con lo que dice la ley. Las pequeñas y medianas empresas que no tienen como un ente regulador todo el tiempo, que les esté auditando, que esté revisando, eh,
no le toman como la responsabilidad que la ley les está otorgando al ser pues unos empleadores. Claro, esto lo vemos como hoy reflejado en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se hace como el monitoreo ambiental y programas pues de prevención. Sí, realmente hay una brecha entre lo que exige la ley y lo que efectivamente se cumplen en algunos sectores productivos. No, y Exactamente. también podríamos hablar de los recursos de las empresas, ¿no? Porque no es lo mismo los recursos de una multinacional para un funcionamiento de un sistema de gestión a los recursos de una pequeña empresa. Claro. Entonces, cuando hablamos de programas, también hay que tener en cuenta que los programas nosotros los ejecutamos, pero el montaje de los programas a veces nos exige de un fisioterapeuta, de un psicólogo que nos haga una batería de riesgo psicosocial y nos exige pues de otras profesiones que una empresa pequeña no nos puede otorgar los recursos para pues ejecutar ese tipo de actividades. Entonces ahí comienza a existir el vacío en esos sistemas de gestión. Ahí me parece importante cuando uno trabaja en empresas de pequeñas y medianas, priorizar temas de la norma, que es más importante. Para sí mismo los pocos recursos que se tienen, ir haciendo como el tema más importante de la ley y también utilizar como el tema de los recursos de las ARLs, que ellas también generan mucho apoyo en la implementación de la ley y del sistema de gestión. Correcto. Sí, y Que paso por aquí a preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan de las participaciones de los trabajadores en los programas de salud ocupacional? bueno, realmente existen comités como el COPAS, las capacitaciones y las campañas que permiten una participación activa. Realmente siempre se tienen en cuenta para que todos participen, para que todos sean representantes como tal de los trabajadores, ¿sí? Para que en su momento, cuando tengan alguna anomalía, alguna condición insegura, cualquier tema de accidente de trabajo que se pueda socializar y que se pueda a partir de allí realizar capacitaciones que nos ayuden para nosotros crear como esa cultura de prevención hacia todos los empleados, para que ellos sean conscientes de la importancia, una, de lo que les ofrece como tal las empresas, ¿no? Todo el sistema de gestión, que es garantizar el bienestar de cada uno de los trabajadores y por ende también a los recursos de la empresa. O Entonces, sea que, es decir, que estás a favor. sí, sí, claro, sí, sí, totalmente. Sí, con lo que el sistema de gestión ofrece a las empresas, ya es cuestión del que ejecuta y de Claro. la parte administrativa también de la empresa que preste los recursos, que los dé como tal para nosotros aplicarlos a los trabajadores. Ahí estoy muy de acuerdo con Lady, con lo que dice de educar y capacitar a los trabajadores, porque en esta educación y en esta capacitación, pues a ellos se les explica y se les informa la importancia de que ellos, pues, que ellos participen. Realmente en la norma están las responsabilidades de los trabajadores frente a este sistema. Entonces, a mí siempre me gusta como socializarles, yo lo saco tal cual de la norma y les digo, mira, ustedes todos, o sea, que a ellos les quede muy claro que las responsabilidades del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo no es solamente del profesional o del supervisor o de la persona que está a cargo, del jefe, sino que va desde el operario, desde el contratista, desde el proveedor, desde el visitante, que todos deben participar, que todos deben aportar, opinar, y eso sí me parece muy importante porque tú comienzas a capacitar y les vas abriendo a ellos la oportunidad de que comiencen a participar y a formar parte activa
del sistema de gestión y de todas los puntos que pide la legislación que ellos participen. Eh, los comités me parecen que son muy importantes, pero en las pequeñas empresas no los toman como con la seriedad que deben tener, sino que los toman como un cumplimiento, las reuniones no se realizan como con los propósitos que deben ser. A las personas que son presidentas y secretarios de estos comités no se les explica las funciones, entonces no termina cumpliendo con lo que pues con el objetivo del comité, que es participar activamente de todo el tema de prevención de riesgos frente a sus puestos de trabajo. Claro, por ejemplo, hay muchos trabajadores que ven como estos espacios como obligatorios y pues la verdad sin apropiarse realmente de la prevención, es decir, la cultura de autocuidado sigue siendo como la más débil, ya que la prevención debería ser vista parte de la vida laboral, no como una carga extra, la verdad, o sea, los trabajadores también deberían de ser como un poquito más conscientes de que literal es su autocuidado, porque al final de cuentas nosotros estamos previniendo de que ellos mismos se lastimen y pues que lleguen bien a sus hogares. Sí, a mí me parece muy importante cambiarles como la conciencia, que ellos no miren como el tema de seguridad como de relleno o que la CISO tiene que estar aquí solo para firmar un permiso para nosotros poder comenzar, o sea, que lo vean como un requisito de relleno porque aquí la empresa lo pide, sino que ellos realmente lo realicen de conciencia, que sepan que Un se está autocuidado. realizando para evitar accidentes o enfermedades laborales al futuro. Yo quería preguntarles, muchachas, a ustedes qué les parece, qué tan vigente está esta norma frente a los nuevos riesgos, a los riesgos laborales nuevos como el teletrabajo, en temas de riesgos psicosociales, en el uso de las TICs, todo esto nuevo, eh, todo esto más reciente. Pues yo por lo menos estoy a favor, pues ya que la ley 9 de 1979 sentó como bases sólidas, digámoslo así, a sus principios de prevención y protección, pues siguen siendo válidos. Entonces, por ese lado estoy de acuerdo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que ellos no previnieron en su momento todo el tema moderno como el teletrabajo, como el estrés laboral crónico, como el acoso digital o la fatiga por el uso de pantallas. Entonces, pienso que se requiere una actualización constante de de la legislación para adaptarse a las nuevas realidades del mundo laboral. Sí, compañera, yo estoy totalmente de acuerdo a ti. Yo creo que como esta es la base principal, eh, fue muy, como decía al inicio, fue muy ambigua. Hay temas que no tocó, temas del acoso laboral, temas de teletrabajo que no aparecen en la ley, que no se sabe cómo tratarlas. Yo sé que hace poco salió una legislación nueva sobre el acoso laboral, como reforzando toda esta ley. eh, Donde toca temas más de acoso laboral cibernético, por ejemplo, de los jefes que les escriben a los empleados, de la desconexión laboral y todo este tema. Pero esta ley sí siento que tiene esas falencias y esos vacíos en este tema de las TICs, del teletrabajo y del acoso laboral, sobre todo el riesgo psicosocial que hay en las empresas. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo pueden equilibrar como la responsabilidad entre el empleador y pues el Estado? Pues yo pienso que por parte del empleador es garantizar las condiciones seguras, programas de prevención y ambientes de trabajo saludables. A mí me parece importante lo que tú preguntas, compañera, porque yo sí siento que ahí no hay un equilibrio. Yo siento que las responsabilidades del Estado frente a los empleadores, el Estado está responsable de auditar, revisar y verificar que las empresas estén cumpliendo con la norma y la legislación, y siento que hay muchas falencias desde el ámbito laboral en lo que yo trabajo, no en mi empresa, pero yo soy contratista y conozco otras subcontratistas
donde no cumplen un montón de normas y llevan años y años trabajando así y no hay como un, yo sé que el Ministerio de Trabajo visita empresas cuando hay alguna alerta, pero siento que es muy deficiente y estas empresas trabajan sin un montón de requisitos y de cumplimientos. Son empresas que ni siquiera dotan al personal de elementos de protección personal, ni de dotación, ni de herramientas, ni hay mantenimiento, muchas veces hasta ni planilla. Y si sin ni un operario, un trabajador que se vaya a quejar, estas empresas nunca son auditadas o revisadas que por lo menos cumplan con lo mínimo para tener a un trabajador medianamente bien. Entonces sí siento que el Estado tiene muchas falencias en revisar si sobre todo las pequeñas y medianas empresas están cumpliendo con la legislación. Sí, correcto, porque de todas maneras debemos de tener en cuenta que los empleados están en el deber y se puede decir que en la obligación de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, usar los elementos de protección personal y participar en las capacitaciones, ¿sí? Y el Estado lo que ya nos apoya y nos ayuda es a vigilar y a incentivar la cultura de la prevención, pero también a sancionar a esas empresas de las cuales no están cumpliendo o no están haciendo cumplir todo lo de la normativa. Sí, compañera, estoy totalmente de acuerdo. Siento que el Estado tiene muchas falencias en el control de las empresas pequeñas, eh, pero debería reforzarlo para que este tema del cumplimiento de las normas pues sea más estricto. Claro, ya que pues todos los factores deben de tener como esa construcción colectiva, digámoslo así. Sí, correcto. Yo pienso que la ley 9 de 1979 sentó bases sólidas, pero depende de nosotros, depende de las empresas, depende de los trabajadores y depende del Estado darle vida en la práctica a todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión, de promoción y prevención de la salud. Y Y pienso que, sí, tener pienso en cuenta que como los factores nuevos que se implementan. exacto, y pienso que la prevención no debería verse como un requisito en el papel, sino que como una inversión de bienestar, de productividad y de futuro. Ajá. Sí, a mí también me parece muy importante esta ley eh, en cómo comenzó a hablar también de la medicina preventiva, ¿no? Esta ley también sentó bases sólidas frente a la responsabilidad de las empresas hacia los trabajadores en verificar el estado de salud de estos, cómo nos habló de programas de prevención, de cómo debemos ayudar a que los trabajadores que se encuentren con alguna enfermedad o con alguna diagnóstico, ayudarlos a evolucionar y que se vayan recuperando. Ellos hablan de que esta ley habla de la rehabilitación laboral, entonces me parece importante también estas bases que nos dio esta ley frente a la medicina preventiva y cómo nos habla de pues mirar las características de salud de los trabajadores para asimismo respetarles sus condiciones de salud y pues la responsabilidad que tiene el empleador con los trabajadores frente a la salud de estos. Correcto. Listo, compañeras. Pues fue un gusto haber hablado con ustedes, haber debatido sobre este tema tan importante. Esperamos en una próxima oportunidad volvernos a reunir y poder dar nuestros aportes, tanto para darlos a conocer a todas las personas, a todas las empresas y para ayudarles también a nuestros trabajadores para que se cuiden, para que se protejan y para que aprovechen todas las oportunidades que tienen de mejora en sus sitios de trabajo. En conclusión, la Ley 9 de 1979 es una de las leyes más importantes acerca en la materia de la salud pública, higiene y seguridad. Voy a dar 3 aspectos importantes que se deben mantener en frente a esta ley. 1. Protección integral de la salud pública. La ley establece un marco general para la protección, conservación y mejoramiento de la salud en todos los habitantes del país.
2. Prevención como eje principal. Resalta la importancia y la prevención frente a riesgos biológicos, físicos, químicos y sociales que pueden afectar la salud individual y colectiva. Tercero, regulación amplia. Cubre múltiples aspectos como saneamiento ambiental, agua potable, alimentos, medicamentos y condiciones de vivienda. También higiene y seguridad en el trabajo. Muchísimas gracias.